podemos lograr de esa al pueblo de Chile que quieren es que al país y al país le vaya bien. Que se crean entre los cubanos en el exterior la preocupación, el interés genuino. Hola amigos, hola amigas, vamos a hacer un programa rápido hoy de conversaciones americanas, puesto que, entre otras cosas, porque enseño política de Estados Unidos, me he pasado un tiempo leyendo sobre el Estado de la Unión, porque siempre me gusta traer temas que son de actualidad y como va a ocurrir hoy, esto que es tan importante, que es o por lo menos tan simbólico, tan notorio, que es el discurso sobre el Estado de la Unión. Quisiera conversar a última hora con ustedes sobre el tema de qué significa esto, qué es el discurso sobre el Estado de la Unión que los presidentes de Estados Unidos hacen. Y bueno, vamos a hablar de ese tema. Yo, antes de hablar de cualquier otra cosa, debo primero transmitirle, a hoy no lo voy a cubrir grandemente, pero bueno, dos personas importantes de signo político completamente distinto o de diferentes campos también fallecieron. El primero que quiero mencionar es el caso de Paulo F.G., el sofocador de La Habana, conocido así, un gran cantante, particularmente con un gran impacto en mi generación. Lo seguimos mucho en su tiempo, escuchábamos sus canciones, vimos yo recuerdo mucho las controversias, la, la, la gran competencia que en su momento tuvieron en La Habana. En los años 90, el médico de la salsa Manolín, Paulo F.G., esto, y su élite en aquel momento que se llamaba, y bueno, toda la historia que hay de Paulo, de sus canciones, de llenar teatro, de llenar los salones, seguir al gran bailador, la historia famosa aquella de su ¿cómo es? Controversia de improvisación con Cándido Fabré. Y bueno, no tampoco dejar de mencionar incluso su carrera de artista en la película que él hizo sobre un viaje a Cuba desde Francia, donde hay un encuentro con una francesa de lo más interesante. Una película que curiosamente tiene el guión, no sé si él ha sido guionista de otras películas, pero tiene el guión de El Economista, uno de los economistas más importantes de Cuba en los últimos tiempos, y que incluso en los años 90 participó en un equipo que propuso un conjunto de cambios, pero que también hizo este guión de la película. A mí siempre me resultó un tanto polifacético, que se trata de Julio Carranza, que fue el que hizo el guión de la película esta, en la cual hay diálogo sobre qué tú sabes de Cuba, por qué discrepo con cosas que hace el gobierno, pero también por otra parte tengo una resistencia a lo que se le quiere imponer a Cuba desde fuera. Me parece muy interesante ese papel que juega o el papel del personaje que juega Paulo en esa película. Bueno, primero que llegue a sus familiares, a sus amigos, el testimonio de nuestra condolencia y también, bueno, recordar el incidente que se dio cuando él vino a Miami, dio una entrevista y trataron de imponer a Paulo el código, la monotonía, la forma de pensar en la cual no se puede discrepar en torno al gobierno de Cuba, no se admiten los colores que, por ejemplo, la película esta plantea u otro. En realidad se le exigió repetir el mantra y yo creo que habla bien de Pablo F.G., que él se negó a repetirlo y dio su punto de vista. Yo creo que no debe ser un problema para nadie que alguien diga la manera que piense. Así que, en cierta medida, quiero recordar todos esos momentos que son de
gloria, de importante respeto que se le debe a esta figura fallecida y que, bueno, está en línea con esta lucha por los intercambios culturales, esta lucha por incluso hay una entrevista que vi ahora recientemente, que es de tiempo, que él tiene una conversación con Alexis Valdés y le dice, no, yo vengo a Miami donde soy muy querido y me quiero quedar ahí, como para decir, no quiero hablar de lo otro. Y yo creo que es una lucha que es constante, señores. La campaña contra los bambán, andar acusando desde los años 80 de que Juan Formel había sido de la banda de la PNR, lo que yo no sé, vaya, creo que debe ser verdad, pero ¿qué importa eso? Bambán es la orquesta de Cuba. Después, incidentes de tiradera de piedra, molestias, boicot a los artistas, reclamación, que si no hay reciprocidad de que el gobierno cubano deje que vaya allá a Cuba todo el que quiera y que se forme, yo estoy de acuerdo que si usted quiere denunciar eso y basado en la Declaración Universal de Derechos Humanos, a nadie le deben impedir entrar y salir a su país, al país del cual es ciudadano, al país donde nació. Incluso si no es ciudadano, las interpretaciones que hay es que usted lo deben dejar entrar a su país. Crítica del gobierno cubano sobre eso. Pero a partir de ahí se monta toda una lógica por la cual hay que impedir que si el gobierno cubano no deja que vaya a dar un concierto allá a Willy Chirino, entonces aquí hay que hacer lo mismo, pero decir, no, no tiene que ser de las dos vías porque yo soy el que decido y tratar como si esto fuera Miami una república bananera aparte o algo así, cuando los valores fundamentales de los Estados Unidos es no hacer lo que repudia, sino justamente hacer lo contrario. Si ella no deja de entrar a alguien aquí, es el lugar donde puede entrar cualquiera. Oye, pero recolectan dinero, qué rico, y se van para allá. Bueno, eso a ti no te importa, eso no es un asunto tuyo. Debe ser el derecho o debe ser la prerrogativa fundamental, si no es una amenaza para nadie, que un cantante cubano obtenga su visa y venga para acá, ya. Si tú quieres acusarlo de algo, acúsalo, no sé, de algo que represente una violación de derechos humanos. Si no la puedes demostrar, no te dediques a eso. Simple y llanamente, practica lo que predicas. Y eso es importante. Yo creo que honor a quien honor merece. Pablo hizo mucho para que eso se realizara y que llegue a su familia, a sus amigos, nuestra más sentida condolencia. Otra muerte importante que nos vamos a referir en otro momento es la muerte de Lincoln Díaz Balart, un político de signo muy conservador, opuesto a la manera en que piensa este programa, pero también eh, llegue a su familia nuestras condolencias. Yo creo que no hay que ni alegrarse, ni celebrar, ni dedicarse a dar fuete contra una persona que acaba de fallecer. Y esa es mi actitud, que llegue a su familia la condolencia. Es una figura muy importante, en tanto fue el segundo congresista cubano-americano, no sé, porque muchas veces la han cogido con decir y atribuirle dentro de la comunidad cubano-americana la idea de ser los únicos, los pioneros y cosas así. Y recuerdo que una vez hasta Carlos Alberto Montaner, sin chequear ni siquiera hacer una mínima búsqueda en Google, empezó a decir que Mel Martínez era el primer senador hispano que llegaba al Congreso y cosas de esas. Y lo hubiese podido buscar y hubiera encontrado que hubo senadores hispanos desde los años, creo que es 20, Montoya de Nuevo México estuvo ahí y no hay que coger ese mérito para los cubanos, ni mucho menos. Lo que hay que hacer es respetuoso y claro con la historia, por ejemplo. Y por eso se dice que Lincoln es uno de los primeros legisladores hispanos. A mí no me queda claro eso. Creo que habría que ver porque hubo congresistas en la Florida en la época de Martí y creo que después también, no sé si alguno haya llegado al Congreso Federal, pero es posible que Lincoln estuviese entre los primeros cubanoamericanos, sin lugar a dudas, de esta nueva jornada, de esta época que viene. Después de 1959 está Ileana Ros-Lehtinen, que tiene además la condición de ser la primera hispana congresista mujer
en la historia de los Estados Unidos, y después viene Lincoln como el segundo cubano que llega al Congreso. Esto viene de una familia de larga tradición en la política cubana, sobre todo en el periodo de la Segunda República. Su abuelo, abogado importante que trabajó con la United Fruit Company, la zona de Banes, que es una zona donde esta compañía había sido muy importante, cercano. Creo que el abuelo fue alcalde de Banes, después en la provincia, en el norte de la provincia de Oriente, hoy es la provincia de Holguín, el pueblo también de donde salió. Me había quedado sin audio porque se me acabó el audio del micrófono. Y que, bueno, una figura muy importante, parte de la coalición que gobernó Cuba desde el ascenso de Batista como el hombre fuerte, coalición que incorporó al Partido Comunista. Vamos a recordar que en el Tren de la Victoria andaba Batista, andaba Díaz Balart y también andaba el Partido Comunista. Estamos hablando de, acuérdense que se llamaba, que tengo entendido, era la coalición socialista progresista o algo así. Incluso esto le dedicaron poemas a Batista, no me recuerdo, pero creo que hasta es posible, no estoy seguro si fue Neruda, ahora que le dedicó un poema a Batista. Esto puede ser posible, esto no lo lleven al banco, pero tengo entendido que hay una cosa así, y admiración por Batista y por lo que Batista era para la opción de poder, cuando en realidad yo creo que el Partido Comunista terminó haciendo una alianza con el carnicero de la huelga del 35 y el que estaba detrás de la muerte de Antonio Guitera, al cual el Partido Comunista no le había dado el apoyo cuando trató de hacer una política de tipo patriótica, nacionalista. Y hay que decir que el partido más cercano internacionalmente a, a Guiteras, con él estuvieron varios apristas, incluyendo el venezolano Carlos Aponte, con vínculos con el APRA y con Acción Democrática. Entonces quiero mencionar esto. Yo creo que no viene bien que la Escuela de Derecho de la FIU se llame Rafael Díaz Balart. Rafael Díaz Balart, además de esa trayectoria política, no es como algunos políticos. Tengo entendido que Carlos Saladriga, no el que es ahora político en Miami, sino el Carlos Saladriga de los años 30 y 40, que estuvo en el ABC. Tengo entendido que hubo varios políticos que estuvieron con Batista en el periodo del 40 al 44, pero que después no lo apoyaron o no entraron al gabinete cuando estuvo después del golpe de Estado del 10 de marzo de 1952. Vamos a conmemorar el aniversario del golpe relativamente pronto, y que fue el día que se acabó la democracia en Cuba. Escuchamos, para por favor los amigos de Marco Rubio vayan y díganse, la democracia en Cuba no se acabó el 26 de julio, como dice Marco Rubio. Marco Rubio, si vas a hablar de Cuba, tiene que dedicar un tiempo a aprender de la historia de Cuba. Y no luce bien hablando de un país y de su historia cuando usted dice que el accidente, el fin de la democracia, se dio el 26 de julio de 1953. Vaya, puede hasta preguntarle a historiadores que son de derecha, a gente que ha estudiado política, y naturalmente el fin del mandato constitucional de la Constitución del 40, que es suspendida, se produce el 10 de marzo de 1952. Es muy conveniente, ya que usted se sabe la cercanía con los Díaz Balart, andar poniendo y echándole la culpa a Fidel Castro de esto y no discutir lo que pasó el 10 de marzo y la responsabilidad de las élites políticas cubanas desplazadas del poder a partir del 1 de enero de 1959, su responsabilidad en crear las condiciones para que una revolución tuviera lugar. Entonces, yo creo que eso hay que decirlo. Dentro de eso, juegan un papel muy importante el abuelo y el padre de Lincoln Díaz Balart, que se llaman los dos Rafael Díaz Balart. Cualquiera de los dos
no debería llevar el nombre de Rafael Díaz Valar, una facultad de Derecho en Miami que rinde honores a alguien que no respetó el Estado de Derecho y secundó un golpe de Estado. Que el país se estaba moviendo a la izquierda, que el candidato auténtico, Evia, podía tener una agenda nacionalista, de profundización de transformaciones empezadas con con la Constitución del 40, que el partido ortodoxo, yo creo que nunca hubiese ido muy lejos. Tengo entendido que hasta cuando Roberto Agramonte deja de ser canciller, tengo entendido que es Enrique Oltuzki o alguien de los que han hecho la narración del primer gabinete, o puede ser Luis Bush, pero que dicen, ¿te imaginas si hubiese sido presidente este hombre? Me refiero a Roberto Agramonte, a quien Raúl Roa decía que no era ni animal ni vegetal, que era simplemente mineral. Era una de las frases de Roa contra algunas personalidades públicas cubanas, son muy fuertes. Y esa que le dedica él es el que reemplaza a Roberto Agramonte en lo que era la Secretaría de Estado, que empieza a llamarse Ministerio de Relaciones Exteriores. Y bueno, que el Partido Ortodoxo traía una agenda también de anticorrupción, de más estado de bienestar, más cercano, si algo se puede decir, a los movimientos nacionales, inspirados muchos de ellos en el ejemplo de la Revolución Mexicana y las transformaciones que habían ocurrido ahí, y que venían con un ala importante de transformaciones, donde habría que incluir, por ejemplo, a Rafael García Bárcena, a Leonardo Fernández, a Manuel Bisbé, todo ese grupo de gente, Luis Orlando Rodríguez, gente que podía entrar. Bueno, eso era lo que tocaba. La derecha tiene que aceptar cuando pierde las elecciones y resignarse a vivir con una victoria de izquierda y a que pase toda una agenda de izquierda si tiene el apoyo democrático y, digamos, hay una conjunción de fuerzas como podían hacerla parte del partido auténtico y del partido todo. Eso les tocaba habérselo tragado. Eso es lo que le toca a la derecha cuando la izquierda gana democráticamente las elecciones. Ni llamar a los militares, ni pedir una intervención, ni hacer como Agustín Edwards, el director del Mercurio, que vino para Washington a mediar y a pedir, traicionando a su país para que le dieran un golpe de Estado al presidente Allende. No, eso no tiene nada que ver. Hablar de democracia es que cuando gana la derecha, según reglas que yo necesariamente creo que es importante limitar el papel del dinero en la política, no es una buena experiencia tener una plutocracia, pero cuando la izquierda gana se la tienen que soplar. Es así de sencillo. Yo no sé cuál es la lógica de decir, es la lógica que yo siempre digo, que es anticastrista, y que el gobierno de Cuba no convirtió el paradigma democrático liberal en su guía y paradigma, incluso lo llama la pluriporquería, como lo hizo Fidel Castro, pero que tú estés en desacuerdo con eso y que estés a favor de dictadura y que se celebre el 11 de septiembre del 73, no es algo de lo cual se puede estar orgullosa la oposición cubana, el exilio cubano, y mucho menos de ponerle el nombre que no sé a cuál se lo dedican, si es al padre o al abuelo, pero que le dedican el nombre nada más y nada menos de la Escuela de Derecho en la FAI. Yo creo que un día, para ganar prestigio como comunidad, lo primero que deberían hacer es quitarle el nombre a esa facultad, de ponerle el nombre de un golpista en eso. Pero bueno, hay que hablar de Lincoln y hablarlo con conocimiento. Lincoln fue importante en la creación del Instituto Hispano, Congresional Hispano, donde incluso ahí se buscó mover una agenda en temas como la migración, en temas como los programas que ayudaran a los hispanos a insertarse mejor, a ser entrenados como parte de la política norteamericana, que yo creo que hay que reconocer. Hizo cosas en ese sentido positivas, como un congresista de origen hispano. Llegó a tener una posición muy importante. Tengo entendido que él llegó a estar en el comité de reglas
que es uno de los comités más importantes de la Cámara de Representantes, usó puestos de ese tipo para reforzar las sanciones contra Cuba, donde obviamente no hay ninguna razón en eso y es en mi opinión condenable por eso. A la vez ayudó a pasar leyes que regularizaron, permitieron mantenerse en los Estados Unidos a desplazados centroamericanos, que contrario a lo que se está diciendo, él dice que eso hay gente que está diciendo que eso solo se hizo para las víctimas del sandinismo y no. Lincoln votó y promovió legislación que benefició a un grupo importante de migrantes centroamericanos y eso hay que simple y llanamente reconocerlo. Y por otra parte, esto, bueno, tiene un nombre que pesa mucho, el nombre de Lincoln. No es para hacer como hacía ese famoso oyente a Pérez Roura, que un día llamó y Pérez Roura estaba hablando de Lincoln por un aniversario, creo que era de la Guerra Civil o algo así, y un oyente de esos de los que andan por ahí que están perdidos, como hay mucho perdido que dice Happy Fall sobre el 4 de julio, pero no se ocupa de estudiar el proyecto político de los padres fundadores, o habla de Lincoln sin referirse a lo que fue la segunda fundación de los Estados Unidos después de la Guerra Civil, lo importante que fue la agenda de igualdad ciudadana, de la ciudadanía por nacimiento, que todo el que naciera en los Estados Unidos, con la excepción de los hijos de diplomáticos o de militares de una fuerza ocupando territorio norteamericano, serían ciudadanos norteamericanos, y hoy está cuestionado porque el presidente Trump ha tratado de revertir eso con una orden presidencial, lo cual es todavía más difícil porque por lo menos uno dice, si está tratando de cambiar la enmienda 14 y tratando de enmendar la Constitución, uno diría, bueno, más respeto por el Estado de Derecho, pero él no tiene mayorías para cambiar la Constitución y esto se está tratando de hacerlo a la brava. Me estoy refiriendo a lo que fue el gabinete y la presidencia de Lincoln. La 14 enmienda pasa después en el periodo de reconstrucción, pero bueno, como mucha gente ni se ocupan de estudiar eso, vienen a los Estados Unidos y se ponen a hablar Happy Fall en lugar de lo que quiere decir una feliz falta, pero que ellos lo que quieren decir es feliz 4 de julio y no estudian, no se nutren de todo lo que es la patria de Whitman, la patria de Lincoln, la patria de Washington, con defectos que puedan reconocérsele a todos. Y entonces este oyente que llama y cuando está hablando Pérez Roura de Lincoln, el presidente llama y dice, oye, Armando, no solo hables de Lincoln, habla de Mario también, ¿no? No hable de Mario. Lincoln, el presidente, es grande, el gran emancipador, no tiene nada que ver con Mario, no hay que hablar de nada con Mario cuando uno está hablando de Lincoln, que parece que la gente oye lo que le conviene. Entonces, pero bueno, esto, que le rindan honores los que tienen la visión apologética sobre él. Yo, primero que todo, le mando desde aquí, creo que por un tema de civilidad, uno extiende su condolencia a la familia, a sus amigos, mientras a la vez, desde el punto de vista político, desde el punto de vista histórico, hace una valoración más matizada. Bueno, de esto, yo posible que pueda tener algo para hablar sobre Paulo FG, porque estoy tratando de contactar a una persona que me honraría mucho si él puede venir y podemos conversar sobre estos temas. Vamos a ver si se puede dar. Voy a coger la primera pausa y bueno, regreso para discutir qué ha sido el discurso del Estado de la Unión que representa. Así que nos vemos en un minutico.